Utilísimos capítulos en acróstico. Acróstico. Discursos varios a propósito de los mandamientos, los dogmas, las amenazas y las promesas, e incluso de los pensamientos, las pasiones y las virtudes, y también de la esiquía y la oración. 1. Es imposible que uno sea racional o se vuelva según la naturaleza como era antes de tener pureza e incorruptibilidad, puesto que la pureza es obtenida bajo el dominio del hábito sensible de la irracionalidad, y a la incorruptibilidad la domina el estado de corrupción de la carne. 2. Racionales según la naturaleza se han manifestado solo los santos por la pureza. Ninguno de los sabios de la palabra ha tenido, de hecho, una razón pura, porque habían corrompido mediante los pensamientos la racionalidad que llega de lo alto, puesto que el espíritu material y locuaz de la sabiduría de este mundo, llevando a decir las cosas más doctas y a pensar algunas más vulgares, crea una connivencia privada de sabiduría y de contemplación subsistentes, y del conocimiento indiviso y simple. 3. Mantén un auténtico conocimiento de la verdad por la percepción de la gracia. Los otros conocimientos es necesario definirlos como reflejos de ideas y demostraciones de objetos. 4. Quien no consigue la gracia sufre por motivo de la ausencia de fe y por la negligencia. Quien en cambio la encuentra, lo hace debido a la fe y a la solicitud. Siempre, de hecho, se avanza con ellas, y con lo que les es contrario se retrocede completamente. 5. Es una misma cosa estar muerto que ser insensible, ser ciego de intelecto y no ver físicamente. El primero ha sido privado de la vida y de la capacidad operativa. El otro, el que no ve, es privado de la luz divina que hace ver y ser vistos. 6. Pocos son los que reciben de Dios capacidad y sabiduría. Una, de hecho, hace participar de los bienes divinos, la otra los revela. Tener parte en ellas y administrarlas es una riqueza verdaderamente divina y más allá del hombre. 7. El corazón libre de pensamientos es un santuario veraz incluso antes de la vida futura, movido por el espíritu. En él, ciertamente, todo es cumplido y dicho de manera espiritual. Quien no lo adquiere desde aquí es una piedra para las otras virtudes, adaptada a la construcción del templo divino, pero no templo y sacerdote del espíritu. 8. El hombre fue hecho incorruptible, sin humores, así como será cuando resurja, no inmutable todavía ni mudable, con la capacidad de la facultad volitiva de mudar o no. La voluntad no hace en la naturaleza la inmutabilidad perfecta, puesto que ésta es premio de la futura inmutable deificación. 9. Corrupción es, de hecho, la transformación de la carne. El comer, la eliminación de los excrementos, las excitaciones y el dormir son propiedades naturales de las fieras y de los animales. Porque, vueltos similares a los animales a causa de la transgresión, hemos perdido los bienes dados por Dios que nos eran propios. De racionales que éramos, devinimos en seres similares a los animales, y de divinos en seres similares a las bestias. 10. El paraíso es doble, sensible e inteligible. O sea que uno es el Edén y el otro es dado por la gracia. El Edén es un lugar excelso, el tercero en dirección del cielo, como dicen quienes lo han descrito, lleno de plantas olorosísimas de cada especie, no perfectamente incorruptible ni del todo corruptible, sino puesto en medio de la corrupción y de la incorruptibilidad.
Siempre está tupido de frutos y de flores, y tiene de continuo uva madura, puesto que los árboles cuyos frutos se pudren los dejan caer en la tierra a fin de que se transformen en polvo perfumado y no llenen de olor a corrupción el aire como las plantas del mundo. Tal cosa sucede por la gran abundancia y santificación y de gracia que siempre invade ese lugar. En medio de él corre el río Océano, que lo irriga continuamente. Este se subdivide en 4 brazos que, arrastrando el polvo y las hojas caídas, los lleva hasta los pueblos de la India y de Etiopía. Cuando el Pisón y el Gijón se unen, corren por sus campos. Luego se dividen nuevamente, irrigando uno la región de Libia y el otro la de Egipto. 11. La creación, dicen, no ha sido hecha fluida desde el principio, esto es, corruptible, pero rápidamente se corrompió y se sujetó a la vanidad, como dice la Escritura, esto es, al hombre, no aún por su voluntad, sino sin que ella lo quisiera, a causa de aquel que la sujetó en la esperanza de la renovación de Adán corrompido. Él, una vez renovado y santificado Adán, si bien posee un cuerpo corruptible durante esta vida pasajera, ha renovado también la creación, aunque no todavía liberada de la corrupción. En cuanto a la liberación del creado de la corrupción, algunos dicen que se trata de un cambio suyo para mejor, otros de la total transformación de las realidades sensibles. Es, de hecho, habitual en la Escritura afirmar simplemente las cosas que son difíciles sin decir nada superfluo. 12. Quienes reciben la gracia son como quien ha concebido y está lleno del Espíritu. Ellos rechazan la semilla divina, sea con las caídas o porque están en estado de viudez de Dios a causa de la comunión con el enemigo oculto en ellos. El rechazo de la gracia adviene por obra de las pasiones, la privación total por los actos pecaminosos. De hecho, el alma amante de las pasiones y del pecado, que ha sido privada de la gracia, que la ha rechazado y se encuentra viuda, será receptáculo de las pasiones, por no decir de los demonios, ahora y en el siglo futuro. 13. Nada deja más feliz y tranquilo al ánimo que la energía y la misericordia. La energía hace pedazos a los enemigos de fuera, mientras que la misericordia lo hace con los de dentro, como máquinas de guerra. 14. Muchos, practicando los mandamientos, creen que viajan, pero quienes no hayan llegado a la ciudad todavía quedarán fuera, pues, habiendo recorrido los caminos reales, esto es, los portales de las virtudes, sin reparar en la maldad, viajan como insensatos. Los mandamientos, de hecho, puesto que no toleran ni defecto ni exceso, sino la intención agradable a Dios, deben ser realizados con la voluntad. De otro modo, en vano uno se fatiga por cumplir los deseos de Dios, como dice la Escritura. Lo que se persigue con cada obra es su objeto. 15. Por medio de los mandamientos, busca en tu corazón al Señor. Cuando oigas a Juan, que grita y ordena a todos preparar los caminos y volver rectos los sentimientos, entiende por ello los mandamientos, los corazones y las acciones, porque es imposible rectificar la vía de los mandamientos y mantener una práctica inocente si no se posee la rectitud de corazón. 16. Cuando oigas que la Escritura habla de vara y bastón, en la palabra profética, entiende que se trata del juicio y de la providencia.
en la palabra moral, de la salmodia y de la oración. Cuando sufrimos el juicio del Señor, somos castigados con la vara de la corrección para que nos convirtamos. Cuando, en cambio, castigamos a quienes se nos oponen con el bastón de la salmodia viril, nos apoyamos en la oración. Puesto que, por lo tanto, tenemos en la mano de la práctica del intelecto la vara y el bastón, no dejemos de castigar y de ser castigados, hasta que logremos estar íntegramente bajo la providencia, habiendo esquivado el juicio presente y futuro. 17. Es propio de los mandamientos que elijamos de entre ellos al más general, que dice: acuérdate del Señor tu Dios continuamente, puesto que, como a causa de la ausencia de este recuerdo se perdieron muchos, por medio de él pueden ser conservados. El olvido ha arruinado el recuerdo divino que existía desde el principio, oscureciendo los mandamientos, y ha dejado al hombre desprovisto de todo bien. 18. Con 2 mandamientos, quienes luchan pueden retornar a la antigua dignidad, esto es, mediante la obediencia y el ayuno. Por la fuerza de sus contrarios, se ha insinuado toda maldad en la estirpe de los mortales. Quienes observan los mandamientos mediante la obediencia llegan a Dios más rápidamente. Quienes los observan mediante el ayuno y la oración, más lentamente. La obediencia se enseña a los principiantes, el ayuno a los intermedios y a los gnósticos y fuertes. De hecho, custodiar mediante los mandamientos una obediencia sincera es cosa para pocos y difícil incluso para los fuertes. 19. Es ley del espíritu de vida, como dice el apóstol, aquella que obra y habla en el corazón, como es ley de la letra aquella que se realiza en la carne. La primera libera el intelecto de la ley del pecado y de la muerte. La otra crea insensiblemente un fariseo que piensa y ejecuta la ley solo corporalmente y cumple los mandamientos solo para ser visto. 20. Dicen que la síntesis de los mandamientos que juntamente se compone y se enlaza en el espíritu es el hombre perfecto, o bien el que todavía es imperfecto pero progresa. Los mandamientos serían como el cuerpo, las virtudes, en cuanto a cualidad, los huesos. Y la gracia sería como el alma viviente, que se mueve y realiza las obras de los mandamientos, casi su cuerpo. La negligencia y la solicitud muestran si se es niño o se es hombre en la sucesión de las distintas edades de Cristo, ahora o en el siglo futuro. 21. Quien quiera hacer crecer el cuerpo de los mandamientos, que sea solícito en el deseo de la leche racional y genuina de la gracia madre. Es de allí de donde se alimenta quien busca a Cristo y desea crecer. Como leche para el crecimiento, la sabiduría da el calor de sus pechos. Como miel para la nutrición de los perfectos, da la alegría en vista de la purificación. Está dicho: miel y leche bajo tu lengua. Leche, Salomón ha llamado a la potencia de la nutrición y del crecimiento del espíritu, y miel a la potencia purificadora del espíritu. El gran apóstol, en cambio, aludiendo a la diferencia de las operaciones, decía: como niños os he dado leche para beber, y no alimento sólido. 22. Quien busca las razones de los mandamientos sin los mandamientos y desea encontrarlas por una enseñanza o en una lectura, se parece a uno que imagina una sombra en lugar de la verdad. Las razones de la verdad, de hecho,
se encuentran en lo que forma parte de la verdad. Pero quienes no poseen parte en la verdad y no han sido siquiera iniciados en ella, cuando buscan las razones, encuentran las de la sabiduría que se ha vuelto estúpida. A estos, el apóstol los ha definido como psíquicos, gente que no posee espíritu, aunque se jactan de poseer la verdad. 23. Así como el ojo sensible mira la letra y de ella recibe los conceptos sensibles, así el intelecto, cuando haya sido purificado y haya retornado a su antigua dignidad, mirará a Dios y de él recibirá los conceptos divinos. En lugar de un libro tendrá el espíritu. En lugar de la pluma, la mente y la lengua, pues está dicho: mi lengua es una pluma. Tendrá entonces luz en lugar de tinta. Sumergiendo, por lo tanto, la mente en la luz y produciendo luz, traza las palabras en espíritu en los corazones puros de los oyentes. Conoce entonces lo que ha sido dicho, esto es, que los fieles serán educados por Dios y que Dios enseña al hombre el conocimiento de acuerdo con la profecía en el espíritu. 24. Entiende por ley de los mandamientos la fe operante en el corazón, que es una realidad no mediata. Es a través de ella como cada mandamiento brota e ilumina las almas, cuyos frutos provenientes de la fe veraz y operante son la continencia y el amor. El fin es la humildad, don de Dios, principio y sostén del amor. 25. El conocimiento veraz de las realidades visibles e invisibles es una gloria no embustera para los seres. De las visibles, esto es, sensibles; de las invisibles, esto es, inteligibles, racionales, intelectuales y divinas. 26. Es regla de la ortodoxia el ver con pureza los dos dogmas de la fe. Conocer, esto es, en base a tal regla, la tríada y la diada. A la tríada, contemplarla y conocerla en la mónada, sin confusión ni división. A la diada de las naturalezas de Cristo, conocerla en una única hipóstasis, lo que significa confesar y conocer un único Hijo antes de la encarnación y luego de la encarnación en dos naturalezas, al que glorificamos en dos voluntades, divina y humana, sin confusión. 27. Es necesario confesar plenamente las tres propiedades inmóviles e inmutables de la Santísima Tríada: generación, no generación y procesión. Las propiedades del Padre, ingenerado y sin principio, del Hijo generado y sin principio como el Padre, del Espíritu Santo que procede del Padre y es dado mediante el Hijo, como dice Damasceno, con el cual es coeterno. 28. La sola fe en la gracia basta para la salvación, aquella fe que opera promedio de los mandamientos por el Espíritu, siempre que hayamos custodiado esta fe y no hayamos preferido aquella otra que está muerta y no fecunda en obras. Pero en la actualidad, la ignorancia ha enseñado a los fieles la fe de palabras, la fe muerta e insensible, no la fe de la gracia. 29. Simple mónada es la tríada, puesto que está libre de cualidad y composición. Tríada en la mónada. Dios, de hecho, es trihipostático, poseedor de una recíproca circumincesión totalmente, sin confusión. 30. Dios es conocido y de él se habla en forma triádica. Él es infinito,
puesto que contiene todo y provee todo mediante el Hijo en el Espíritu Santo. Y ninguno de los tres es un mero dicho o convención exterior para los otros cuando es nombrado separadamente. 31. En el hombre hay intelecto, razón y espíritu. El intelecto no existe sin la razón, ni ésta sin el espíritu, y ellos existen recíprocamente el uno en el otro y por sí solos. El intelecto habla mediante la razón, y ésta se manifiesta mediante el espíritu. Así, según este modelo, el hombre lleva la imagen oscura de la tríada sin nombre ni arquetipo, manifestando ya ahora, con esto, él a imagen. 32. En verdad, intelecto es el Padre, razón el Hijo y espíritu es el Espíritu Santo. Conforme a este ejemplo, los padres teóforos enseñan, definiendo la sobresubstancial, santa y trascendente tríada, único Dios y tres hipóstasis, y nos han dejado así una fe veraz y una áncora de esperanza, puesto que conocer al único Dios es, según la Escritura, raíz de la inmortalidad, y conocer la fuerza de la mónada trihipostática es íntegra justicia. O incluso es necesario entender así lo que dice el Evangelio. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, único y verdadero Dios, en tres hipóstasis, y aquel que has enviado, Jesucristo, en dos naturalezas y voluntades.